Hola de nuevo, mis amores. Ya sé que no se esperaban otro segmento sobre Hande y Kerem, pero la verdad es que sus comentarios y preguntas me inspiraron a profundizar aún más en este tema. Así que agarren sus palomitas virtuales, porque hoy vamos a explorar ángulos que quizás no habíamos considerado antes. Primero, quiero hablar un poco más sobre la presión mediática. Imaginen por un momento estar en los zapatos de Hande y Kerem. No solo son actores exitosos con miles de fans en todo el mundo, sino que también se convirtieron en un símbolo del amor perfecto. Cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales era analizado con lupa. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto comprometedora, el indicio de que algo andaba mal. Esa constante vigilancia, esa falta de privacidad, debe haber sido asfixiante. Pensemos en los viajes que realizaban juntos. Para nosotros eran imágenes idílicas de dos personas enamoradas disfrutando de lugares paradisíacos. Pero para ellos probablemente eran escapadas cuidadosamente planificadas, tratando de encontrar un respiro en medio del caos. Tenían que ser conscientes de cada ángulo, de cada sonrisa, de cada interacción, porque sabían que todo sería documentado y difundido por todo el mundo. ¡Qué estrés! Y luego están las expectativas de los fans. Muchos de ustedes, me incluyo, soñábamos con que Hande y Kerem estuvieran juntos para siempre. Queríamos que su amor fuera un ejemplo, una inspiración. Pero esa presión, esa idealización, puede ser abrumadora para una pareja. Es como si se les exigiera vivir un guión, representar un papel, en lugar de simplemente ser ellos mismos. Además, no olvidemos que Hande y Kerem son individuos con sus propias ambiciones y proyectos profesionales. Hande, con su belleza y talento, ha conquistado el mundo de la actuación y el modelaje. Kerem, por su parte, es un actor versátil, con una visión empresarial muy clara. Ambos están en la cima de sus carreras y es lógico que quieran enfocarse en sus metas personales. Es posible que en algún momento sus caminos profesionales comenzaron a divergir. Quizás tenían diferentes prioridades, diferentes ideas sobre cómo querían construir su futuro. Y eso inevitablemente puede generar conflictos y tensiones en una relación. Otro aspecto que me parece importante mencionar es la diferencia de personalidades. Aunque Hande y Kerem parecían complementarse a la perfección, es probable que tuvieran diferencias en sus formas de ser, en sus maneras de enfrentar los problemas, en sus necesidades emocionales. Esas diferencias, que al principio pueden ser atractivas, con el tiempo pueden convertirse en fuentes de fricción. Pensemos, por ejemplo, en cómo manejaban su relación en público. Hande siempre ha sido más reservada, más discreta. Kerem, en cambio, era más expresivo, más abierto a compartir momentos íntimos con sus fans. Esas diferencias en la forma de comunicar su amor pueden haber generado malentendidos o incomodidades. Y hablando de incomodidades, no podemos ignorar los rumores y las especulaciones que circularon en los medios. Algunas de las historias que se contaron eran verdaderamente descabelladas. Se hablaba de infidelidades, de peleas a gritos, de intervenciones familiares. Un culebrón digno de una serie de televisión. Pero ¿cuánto de todo eso era verdad? Personalmente creo que la mayoría eran exageraciones, invenciones para generar polémica y alimentar el morbo. Los medios a veces son implacables y no les importa dañar la imagen de las personas con tal de conseguir una buena noticia. Por eso es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Detrás de cada rumor, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y es injusto juzgarlas o condenarlas sin conocer la verdad. Volviendo a Hande y Kerem, creo que ambos han demostrado ser personas maduras y sensatas. A pesar de la ruptura, han mantenido un respeto mutuo y han evitado caer en escándalos o declaraciones explosivas. Han preferido mantener la discreción y proteger su privacidad. Y eso, en mi opinión, es digno de admiración. Demuestra que su relación fue genuina y que, a pesar de todo, guardan un buen recuerdo de los momentos que compartieron. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales. Como fanática de Senkalkam y de la pareja Hande Kerem, confieso que también me sentí decepcionada cuando se confirmó la ruptura. Me gustaba verlos juntos, me inspiraban su amor y su alegría. Pero con el tiempo aprendí a aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. Y que a veces lo mejor es dejar ir y permitir que cada uno siga su propio camino. Creo que Hande y Kerem tomaron la decisión correcta para ellos. Quizás no estaban destinados a estar juntos para siempre,
pero su relación dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de muchos de nosotros. Y eso es algo que debemos celebrar. En lugar de lamentarnos por lo que pudo ser y no fue, podemos enfocarnos en los momentos hermosos que nos regalaron y agradecerles por haber compartido su amor con nosotros. Además, es importante recordar que la vida continúa. Tanto Ande como Kerem tienen un futuro brillante por delante y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Ande, con su talento y carisma, seguirá protagonizando series y películas que nos cautivarán. Kerem, con su visión y creatividad, seguirá sorprendiéndonos con sus proyectos innovadores. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a encontrarse. El destino es impredecible y a veces nos tiene preparadas sorpresas inesperadas. Pero mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y apoyar sus decisiones. Respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas de la manera que consideren mejor. Porque al final del día, lo que importa es que sean felices. Y si eso significa seguir caminos separados, entonces debemos aceptarlo con amor y comprensión. Así que, mis amores, espero que esta reflexión haya sido de su agrado. Sé que este tema es sensible y que genera muchas emociones, pero creo que es importante abordarlo con madurez y respeto. Recuerden que Ande y Kerem son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y que merecen ser tratados con dignidad y consideración. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta ampliación de la noticia? ¿Tienen alguna otra reflexión que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor es hermoso, pero también requiere de respeto y comprensión.